El viernes pasado estuvimos hablando sobre el capítulo 14 de Apocalipsis, y este capítulo, hermano, es muy importante porque es un paréntesis en el cual Juan está viendo un gran coro que está cantando en el cielo, está viendo a 144,000 en la tierra, pero que en sí el punto céntrico de todo esto es el Cordero que está en pie sobre el monte de Sión. Y nosotros pues ya sabemos lo que es el monte de Sión. Es ahí donde está el área del templo. Y usualmente, ¿verdad?, al decir Sión se abarca toda Jerusalén, pero el énfasis cae en el monte de Sión. Y usted va a tener su Biblia abierta en el capítulo 14, porque realmente no hemos terminado los puntos importantes que hay desde el versículo 1 al 5. Nosotros hablamos, hermano, de que hay un cántico acá, un cántico que cantan ahí en el cielo los redimidos, oiga bien, de la gran tribulación. Esto no es un coro que está representando la iglesia, sino que la iglesia ya cantó su cántico en Apocalipsis capítulo 5. Y este canto que está acá, mi hermano, lo está cantando el pueblo de Israel, porque ellos estaban en la presencia del Señor cantando. Juan los vio y dice que nadie podía aprender este cántico. Noten bien que se estaba cantando delante del trono, se estaba cantando delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, en el versículo 3. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y Juan da el énfasis muy especial de los moradores de la tierra, de los que están entre la tierra, o sea, aquellos que se quedaron en el rapto, aquellos que están habitando la tierra durante estos 7 años. Ya hemos visto que habrá muerte, habrá tribulación, habrán pandemias, habrán demonios. Todos los demonios van a estar sueltos. Ahora mismo hay demonios que están atados. Hay demonios atados en el río Éufrates y hay demonios atados en el abismo, y durante este tiempo pues van a ser sueltos. Así que la humanidad va a tener, hermano, un sufrimiento como nunca antes lo haya tenido. Así que estos eventos, hermanos, van a ser muy golpeantes para la humanidad. Por supuesto, habrán millones de muertos en esos 7 años. Ahora mismo se cree que hay 10,000 millones de habitantes en la tierra. Y en ese tiempo, hermano, habrá muy poca gente ya al final de los 7 años. Pero de todas maneras Cristo bajará y matará todavía a aquellos que no le estén esperando, que se unan al anticristo, a la bestia y al falso profeta para guerrear contra el que viene en las nubes. Así que Cristo, mi hermano, no va a ser bienvenido en esta tierra. Cuando Él nació, no fue bienvenido. Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo para ver si entre ellos estaba el que iba a ser el rey de los judíos. Y notemos nosotros que Herodes es un edomita, un descendiente de Saúl. Perdón, un descendiente de Esaú. Así que siempre este pueblo ha venido en contra del pueblo de Dios. Y ahora va a estar entonces la bestia y el falso profeta esperando a Jesús cuando venga bajando en las nubes para guerrear contra él. Toda esa tecnología avanzada, todos esos misiles, todo esto, hermano, que el hombre está preparando para las guerras, va a llegar el momento en que no va a ser utilizado para ninguna nación, sino solamente para el que viene en las nubes. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos a venir con él también.
Así que no solamente va a querer destruir al que viene montado en el caballo blanco, en Apocalipsis 19, sino que también a los que vienen con él. Pero nosotros, hermano, ya estamos con un cuerpo transformado, bajando para estar en la tierra, viviendo con Cristo 1000 años en esta tierra, antes de que esta tierra pase y venga la tierra nueva. Entonces vamos a estar todavía 1000 años acá. Y esa es una esperanza grande, hermano, que nosotros tenemos, que si aún hoy en esta misma noche morimos, nosotros vamos a despertar. Por eso el cristiano se dice que no muere, sino que duerme. Vamos a despertar y vamos a estar con Cristo 1000 años, ya con un cuerpo regenerado. Y bueno, hay muchos siervos del Señor que escriben sus libros y ellos pues dan ciertas especulaciones de cómo va a ser ese tiempo ahí y cómo va a ser la vida para la iglesia en los 1000 años. Vamos a llegar a eso. Cuando ya entremos a los 1000 años se va a dar cuenta cómo van a ser los 1000 años aquí en la tierra. Así que solamente mencionamos eso así, ¿verdad? De una forma panorámica, pero vamos a meternos a vivir en los 1000 años para que vea usted cómo las profecías se cumplen. Y estaremos acá con el Señor, mis hermanos. No vamos a tener necesidad de que se nos abran las puertas. Dice 1 Juan capítulo 3 que seremos tal como Cristo es. ¿Cómo fue Cristo después de su resurrección? ¿Se le tenía que abrir la puerta para que él entrara? No. Estaban los apóstoles reunidos y de repente se les aparecía en medio y les decía: paz a vosotros. Y así pues sucesivamente se aparecía la gente como los que iban en camino de Emaús y hablaba con ellos, comía con ellos, pero ellos ya lo tenían como el Cristo glorificado. Eso fue lo que a ellos, hermano, los convenció totalmente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al decir Hijo de Dios es Dios, es una forma de expresar también. Note bien que Jesús le llamaba a nuestro Padre, Padre. Padre que estás ahí, Padre tú me has escuchado. Y mi Padre, y mencionaba siempre el Padre. Entonces lo querían apedrear porque un judío, para decir que Dios era su Padre de una forma enfática como Jesús lo hacía, estaba automáticamente diciendo que era igual a Dios o que era Dios. Entonces lo querían apedrear. Jesús nunca dijo: yo soy hijo de Abraham o mi padre Abraham. Todos los demás judíos, pues esa era la expresión que tenían: nuestro padre Abraham, y así sucesivamente mencionando a Abraham. Pero Jesús nunca mencionó diciendo que Abraham era su padre. Mas sin embargo, cuando le mencionaron a Abraham, a Jesús, él les dijo claramente: antes de que Abraham fuese, yo soy. Dando a entender esa preexistencia de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, hoy hay muchas doctrinas que están tratando de eliminar la divinidad de Cristo. Y versiones bíblicas que usted tiene que tener mucho cuidado al comprarlas. Porque la versión Reina Valera 1960 ha sido modificada también. Y le han cambiado, ¿verdad?, algunas palabras, quitándole la divinidad a Cristo. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 3:16, nosotros vemos que Pablo, al escribir a Timoteo, le dice claramente lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿de quién está hablando el apóstol Pablo acá? De Jesucristo. Pero noten bien lo que dice: Dios fue manifestado en carne. Pero ¿qué hace la Nueva Versión Internacional? Le quita la palabra Dios a ese versículo. ¿Y sabe lo que pone? Él fue manifestado en carne. Usted sabe que el etíope le dijo
a Felipe: bautízame. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. La Nueva Versión Internacional no incluye ese versículo, no lo incluye. ¿Por qué? Porque es un propósito de quitarle la divinidad a Cristo. ¿Qué hacen los solo Jesús? Los solo Jesús no usan nuestra Biblia, Reina Valera. ¿Por qué? Porque a Jesús, Reina Valera le llama Dios. Y no Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Entonces, los solo Jesús, ellos prefieren la Nueva Versión Internacional porque le quita la divinidad a Jesucristo. No reconoce a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, porque eso hacen los solo Jesús. Ellos no reconocen a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, ni al Espíritu Santo como la tercera persona. Ellos dicen que todo ello es el mismo Padre manifestándose en esas tres emanaciones, que a veces se presenta como Padre, luego se presenta como Hijo y luego se presenta como Espíritu Santo. Pero los apóstoles no creen eso, porque está muy claro que cuando Pablo menciona al Padre, está mencionando al Padre. Cuando menciona al Hijo y al Espíritu Santo, menciona a cada uno de ellos como tres personas formando un solo Dios. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todo esto, aún con la Biblia que usted compre. Por eso yo les aconsejo que guarden esa Biblia, Reina Valera, porque ya las casas de publicación ya no quieren publicar esa Biblia, la quieren desaparecer. Esa Biblia está siendo odiada hasta por los teólogos liberales y muy criticada. Entonces, nosotros creemos, hermanos, que Jesucristo es Dios, Dios el Hijo. Y note bien que es muy importante que nosotros creamos esto, porque Marta le dijo a Jesús: Señor, Maestro, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Creo que tú eres el Hijo de Dios. Felipe le dijo a el etíope que tenía que creer en el Hijo de Dios. Y todo aquel que cree en ese regalo que Dios envió tiene que aceptarlo como el Hijo de Dios. Leamos San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Estos dos versículos, hermanos, nos dan en sí el meollo, el punto céntrico de lo que debe ser nuestra creencia. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, o sea, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, está claro que tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Los solo Jesús no creen eso que está ahí, no creen eso. Entonces ellos están condenados porque están eliminando a Jesús. Si usted se va a 1 Juan capítulo 2, usted se va a dar cuenta que aquí el apóstol Pablo está previniendo a la iglesia. El versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Note bien el versículo 23. El 22, leámoslo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y luego sigue diciendo:
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está ahí escrito. Muchos están cayendo en la trampa de solo Jesús. De solo Jesús niegan al Padre y al Hijo. Ellos no creen que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. No creen eso. Ellos no creen que el Hijo es una persona aparte del Padre. No lo creen. Así que a todo eso ellos le llaman el Padre, a la Trinidad. Están ofendiendo al Padre. Porque el que niega al Padre y al Hijo no tiene vida eterna. Es el espíritu del anticristo. Y luego veamos el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Así que aunque ellos estén adorando al Padre, no lo tienen. Ese no es el Dios que presenta la Biblia, es por demás. El Dios que presenta la Biblia es un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando un solo Dios por su esencia. Entonces, hermano, está muy claro todo esto. Y el versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No podemos quitar al Hijo, hermano. No lo podemos quitar. Está escrito ahí. Pero ellos vienen con interpretaciones. No, el Hijo es el cuerpo, el Dios, el hombre, pero que no pasó de ser ese humano. El humano murió, entonces vino el Padre y tomó el cuerpo de Jesús, porque a Jesús lo tiró a la basura, lo tiró por allá, y el Padre vino, entró en ese cuerpo resucitado, y ahora el Padre está allá, sentado en el trono, pero está metido en un estuche, el estuche que proveyó María, pues el cuerpo. Pero eso ellos lo interpretan de esa manera. Pero los apóstoles vieron ir al cielo a Jesús, y dos ángeles vinieron después y le dijeron: varones, ¿qué están ustedes viendo hacia el cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así también va a regresar. No se está refiriendo al Padre, no. Entonces ellos dicen que cuando Jesús oraba, era el cuerpo humano que oraba, y se oraba él mismo, porque adentro de ese cuerpo estaba el Padre. Pero, hermano, eso es lo que ellos enseñan. La Biblia no nos enseña eso. Por esa razón, hermano, es que Juan está viendo ahí en el monte de Sión al Cordero, no es al Padre. Dice claramente que el coro que estaba en el cielo estaba cantando, el versículo 3, estaba cantando delante del trono, dando a entender que ahí está el Padre sentado. El Cordero está en pie en la tierra, en el monte Sión. Son dos, no es uno. Pero díganles ustedes a los solo Jesús, le van a decir: es que Dios hace lo que Él quiere hacer. Mire, yo soy hombre, pero también soy padre, también soy abogado, también soy esto, también soy lo otro. Así que así es Dios, Dios se manifiesta en todo. Así que entonces quiere decir que Dios nos está engañando a nosotros. Dios no es un Dios mentiroso. Él señala a su Hijo. Por eso, ¿qué dice Salmo 110:1? Muy claro está allí. Dijo Yahvé a Adonai, dijo el Señor, dijo Jehová a mi Señor. ¿Se da cuenta? Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién le dijo a alguien aquí algo? Fue Jehová. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tiene que haber una segunda persona ahí para que reciba ese mensaje.
ese deseo del Padre. Así que el Padre recibió a su Hijo en el trono. Entonces aquí dice que estaban delante del trono. Entonces, hermano, aquí vemos a los 144,000 ya recibiendo su recompensa. Son primicias que Dios ha escogido para empezar el milenio. Entonces vamos a tocar un poco de lo que tocamos el viernes pasado sobre el sello que también la iglesia tiene. Vamos a sacar algunos provechos de este capítulo 14. Usted va a estar leyendo conmigo los privilegios que la iglesia goza, esos privilegios del sello que tenemos, que es el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, como dice, fuisteis sellados. ¿Con qué fuimos sellados nosotros? Con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos un sello ya. Estamos sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es hermoso porque note bien que estos 144,000 tenían el sello y era el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Así que hay dos nombres acá: el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Entonces no hay un solo nombre. Es cierto, en el Antiguo Testamento Dios habla de que tiene su nombre. Los judíos le llaman Hashem. En vez de mencionar a Yahvé o Adonai, ellos prefieren decir Hashem, porque Shem en hebreo quiere decir nombre. Entonces Ha es un artículo, el nombre, Hashem. Y ese es el nombre que ellos mencionan para Dios. Así que asignémosle a Dios un nombre. ¿Qué nombre le podemos asignar? Si a Abraham se le mostró como El Shaddai, vea usted el capítulo 6 de Éxodo, y Dios le dice a Moisés de una forma clara con respecto al nombre con que él quiere que se le conozca. Éxodo capítulo 6, vamos a leerlo ahí. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham. Aparecí, da a entender, me le revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que ellos no lo conocieron con el nombre de Jehová como nosotros lo conocemos ahora. Mas sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos que los solo Jesús dicen que el nombre del Padre ahora es Jesús. Mentira, no es Jesús. El nombre del Cordero sigue siendo Jesucristo. Es más, ya no se llama Jesús tampoco ahí. Pablo por eso le dice Jesucristo. Es cierto, cuando él predica a los judíos, él sí menciona el nombre Jesús. Note bien cómo se le apareció Jesús a Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque él tenía que reconocer a Jesús
este que caminó sobre las calles polvorientas de Galilea y de Judea como el Mesías. Así que él entendió que Jesús era el Mesías y fue convertido, pero después se le reveló a él que su nombre ahora es Jesucristo. Jesucristo. Hay otro versículo en Romanos 4:11 donde, hermano, el sello sirve de identificación. Y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, hermano, Dios siempre usa el sello para identificar a los suyos. Y esto, pues, nosotros siempre lo tenemos que entender. Ahí en 2 Timoteo 2:19, ya lo leímos, dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, estos 144,000 son sellados con un sello diferente al que tenemos nosotros como iglesia. Nuestro sello es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla de un sello que se le dio en ministerio, ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Su trabajo en el Señor. Entonces estos 144,000 eran redimidos dentro de la tierra. Ellos eran testigos de Cristo en el aspecto de que estaban pregonando que Jesús era el Mesías. Y además, ellos eran vírgenes. Y esto fue el último punto que tocamos el viernes pasado. Y es necesario, hermano, que usted conozca esto, que usted sepa esto que voy a decir. Porque muchas veces este tema no se toca. Y así no se toca. Hasta que sea una clase como la que tenemos hoy. Ellos estaban vírgenes, dice el versículo 4 del capítulo 14. Quiere decir que ellos, hermanos, no tuvieron mujeres. Nunca se casaron. Ellos se mantuvieron puros para el Cordero. Pues dice ahí que siguen al Cordero por donde quiera que va. Quiere decir entonces que el estar apartado de mujer era un requisito, hermano, en la ley de Moisés para participar de las cosas sagradas del tabernáculo. Note bien que ahora eso no se le pide a la iglesia. Es cierto, la iglesia católica, ella pues fomenta y cree en el celibato, de tal manera que todos aquellos que llegan al convento, ¿verdad?, es para quedarse solteros, no casarse el resto de su vida. Lo lamentable es que muchos llegan al convento y no tienen el don de continencia, ¿verdad? Por eso hay muchos curas que se salen, porque si quieren casar se van con los episcopales, porque ahí sí se puede casar el ministro. Pero en lo que es la doctrina de la iglesia cristiana, mis hermanos, evangélica, para identificarlo mejor, porque ahora hasta el católico se llama cristiano, y luego el que va a la iglesia tampoco, no, dice, yo soy simplemente un cristiano, dice, pero no cree en Jesús, se está identificando como cristiano. Yo quiero mostrarles a ustedes un ejemplo de lo que es tocar mujer en el Antiguo Testamento. Les digo una vez más, no es aplicable a la iglesia para servir al Señor, porque ahora tanto el hombre como la mujer tenemos el Espíritu Santo, tenemos el sello. Este sello en la Biblia era solamente para los hombres, pero ahora la mujer también recibe este sello. Por eso Pablo dice que en Cristo somos uno, y Dios mismo oró en San Juan 17, Padre, que ellos sean uno, que ellos sean uno,
como tú y yo somos uno. Ellos en mí y yo en ti, para que el mundo conozca que tú me has enviado. En 1 Samuel capítulo 21 tenemos a David huyendo de Saúl. Y andaban unos hombres con él, que le ayudaban, que lo protegían. En el versículo 1 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Tenía hambre David. Y le dice el sacerdote, en versículo 4, el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. Note bien que al decir pan común era aquel pan que no se usaba en el tabernáculo ni para el oficio sacerdotal. Estaba hablando de los panes que estaban en lugar santo, en el lugar santo. Los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel y la comunión que tenían que tener. Dice: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados, pero lo daré si los criados, oiga bien lo que dice acá, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. No importa que haya sido la esposa. No podían comer ese pan del lugar santo si la noche anterior habían estado con su esposa. Por eso cuando Dios le dice a Moisés: llévame al pueblo al monte Sinaí, que se santifiquen, por 3 días no tienen que tomar mujer, tienen que mantenerse santificados, porque el que haya tomado mujer y llegue mal ahí, yo lo mato, ahí se muere. Imagínese usted, santificarse para Dios, ¿verdad? En ese caso. Y luego dice acá: y David respondió, el versículo 5, y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Tenía ya cumplido el requisito. No tenían que haber tocado mujer por 3 días para ellos poder participar de lo santo. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado. Noten bien que ese pan solamente los sacerdotes lo podían comer, lo cambiaban cada sábado, cada semana. El sacerdote tenía que poner pan nuevo en la mesa que estaba dentro del lugar santo. Estaba el candelabro y estaba también el altar del incienso. Y así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Se reemplazaba ese pan. Entonces el sacerdote los tenía ya no estaba en el aposento alto, pero los tenía con él. Y de repente llega David con sus hombres y comen de ese pan. Cualquier otro israelita que comiera de ese pan tenía que ser muerto.
Estando en este punto, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que Jesús dijo de esto. A ver si a Jesús realmente le fue aceptado lo que David hizo de comer el pan de la proposición. Ahí en Mateo capítulo 12, Él lo menciona, porque los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo. A partir del versículo 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Enfatícese en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿En qué día? En el día de reposo. Y vea lo que dice. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Les hace esa pregunta? Jesús se refiere a esta escena que nos presenta la palabra del Señor ahí en Samuel. Pero aquí yo quiero que ustedes entiendan algo especial que Dios le ha revelado a la iglesia. Están acusando a los apóstoles porque ellos están arrancando espigas. En la ley de Moisés, cuando se recogía la cosecha, tenían que dejar algo ahí para los pobres que iban a agarrar también de lo que se estaba cosechando. Pero ellos están pasando al lado. En un día de reposo empezaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre, y vieron los fariseos a acusarlo. Pero ellos no iban a acusar al rey David, no iban a venir a tener una palabra en contra de él. Mas sin embargo ahora sí están acusando a los que andan con Cristo. Y Jesús les recuerda esto a ellos. Mas sin embargo les recuerda algo más todavía. Sigamos leyendo. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Se da cuenta? Son los que más trabajan en el templo el día sábado. Ese sábado Ahimelech agarró los panes de la proposición y puso los viejos y puso nuevos y los tenía con él. Así que cuando David llegó ahí, llegó en un día de reposo. Y en el día de reposo se comió los panes sagrados y Dios no lo castigó. Y aquí, hermano, los sacerdotes están trabajando en el día sábado, pero los fariseos no los incriminan. Ellos son sin culpa. Quiere decir, el día de reposo no iba a culpar ni a condenar a nadie cuando aquello era permitido por Dios, aunque no fuera permitido por la ley de Moisés. ¿Se da cuenta cómo la soberanía de Dios todavía sobrepasa a las restricciones de la ley? Esto, hermano, es muy especial saberlo. ¿Hay algo más en el versículo 6, hermano? ¿Me lo pone ahí? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Entienden lo que quiso decir con eso? ¿Lo entiende muy bien? Quiere decir que si los sacerdotes en el templo podían trabajar el día sábado y trabajar duramente todo el día y no eran condenados, eran sin culpa, entonces los discípulos
tampoco eran sin culpa, porque andaban con Jesucristo, el dador de la ley, andaban con el Hijo de Dios, que es mayor que el templo y que es Señor del día de reposo. Por eso es que Pablo, ahí en Romanos capítulo 8, nos dice algo, hermano. Por eso cuando usted lea los pasajes de la Biblia, tiene que saber qué realmente significa todo eso. 8.1, Romanos 8.1. Ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, que tienes que guardar la ley, que no tienes que tomar café. Bueno, si son testigos, ¿verdad? Que tienes que guardar el día de reposo. No, nosotros ya estamos en Cristo. Quiere decir que no tenemos que andar haciendo ritos ni ceremonias de acuerdo a la ley, porque ya Cristo es el que nos da el derecho de vivir una vida de acuerdo a Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Podemos arrancar espigas, hermano. Podemos comer de lo sagrado, porque ya eso ya no valida para ser uno aceptado delante de Dios. Entonces, hermano, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que si usted y yo no guardamos algún precepto de la ley, no necesariamente estamos condenados, porque hay uno mayor que el templo, hay uno que es Señor del sábado, hay uno que es Dios, que ahora habita en nosotros y estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos culpables de nada, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto es maravilloso, hermano. Así que se santificaron David y los que andaban con él se santificaron y comieron, porque no habían tenido mujer. Estos 144,000, hermano, ellos se dedicaron a Dios. El apóstol Pablo, por tener ese don de continencia, hermano, no tuvo mujer en su apostolado. No tuvo. Así que si alguien por acá no se quiere casar, está bien, no se case, pero sírvale al Señor, ¿verdad? Pero algunos no se casan porque dicen que no encuentran, dice. Allá en nuestros países, pues, a los 12, 13, 14 años, hermano, ya, no sé si es porque los padres les pegaban mucho, querían ya salir de la casa, ¿verdad? Y se encontraban un marido peor que los padres, ¿verdad? Ahora, ¿para dónde iban a ir? Pero toda aquella hermana que salió de su casa con vestido blanco y que se dio a respetar con su novio y le dijo: si me quieres vas a tener que gastar dinero, si te quieres vestir de celeste, que te cueste. ¿Verdad? Y los tuvieron ahí haciéndolos responsables. Eso es lo que pasa con una mujer que es firme. Antes las muchachas, no, tenía que el muchacho llegar a la casa y pedirla y ser entrevistado por su padre. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuánto gana si trabaja? Que le muestre la chequera, porque no quiere que se lleve a su hija a aguantar hambre. ¿Y tienes casa o no tienes casa? ¿A dónde vas a llevar a vivir? No, pues allá abajo de un árbol, porque ella me ama. Entonces le pregunta a la mujer: ¿y él te va a llevar a vivir abajo de un árbol? No, pues yo lo amo mucho. Como dijo alguien, el amor es ciego. Pero mi abuela no, dijo la. Mi abuela no. Sí, hermano, el apóstol Pablo era soltero. Era soltero, tenía el don de continencia. Él fue fariseo, hijo de fariseo.
Él se entregó a Dios aún en el judaísmo. Ahora, los apóstoles tenían sus mujeres. Amén. Su esposa cada uno. Pero leamos en 1 Corintios 7, del versículo 7 al 35. No vamos a leer todo esto, pero vamos del 7 al 9 y luego brincamos al 32. Note bien esto, lo que el apóstol Pablo prefiere para los jóvenes, los que no se han casado. Quisiera más bien que todos los hombres, bueno, aquí dice todos los hombres, pero es que los viejitos ya no se casan. Bueno, hay unos viejitos que sí, usted, tan bravos esos viejitos. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, está hablando a aquellos que están en el ministerio, aquellos que quieren dedicarse a Dios. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Por eso hay muchos jóvenes que no se pueden consagrar en la iglesia, porque están viendo pornografía. Todo lo que ven es sexo nada más, pensando en el sexo, pensando en esto y lo otro. No piensan en Dios, no piensan en algo especial para Dios, sino que están encerrados en esa neblina sensual que no los deja salir de esa cárcel. Una vez un joven se enojó con él mismo y le dijo al pastor: mire, yo tengo este vicio, pero ¿sabe qué? Hoy llego en la noche y voy a romper esa computadora. Antes pues no habían, solamente estaban las computadoras. Y bueno, digo con los monitores grandes, pues sobre la mesa. Y llegó y quebró la computadora. Adiós vicio, le dijo. Pero como al año compró otra y el vicio se estaba ahí. O sea, le digo adiós a la computadora, pero no le digo adiós al vicio. ¿Verdad? Qué terrible eso. Hermano, mire, el que ha sido cambiado, el que ha sido regenerado, puede pasar en medio del pecado y no le va a atraer el pecado. Es más, se siente mal estando en medio de ese ambiente. ¿Por qué? Porque realmente tiene el Espíritu Santo que lo fortalece. La juventud tiene que ser fortalecida por el Espíritu Santo, porque la juventud enfrenta muchas tentaciones, ya sean hombres o mujeres, ¿verdad? Yo como presidente de jóvenes que fui, y estando en el ministerio, aún la juventud que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, ellos me tenían confianza y se acercaban a mí con mucha confianza y me decían las cosas que les estaban realmente molestando a ellos, que no dejaban acercarse a Dios. Y unos realmente fueron directos. Yo tengo este vicio. Antes no habían, no exhibían tantas cosas podridas como se exhiben ahora, sino que los que iban a ver asuntos sexuales tenían que ir a un teatro. Antes eran teatros. Entonces había uno que decía que pasaba enfrente del teatro y que la tentación lo vencía, y que pagaba y se metía a ver la película. Pero cuando salía, dice, con aquello en su corazón: he pecado, y como hago, dice que se pegaba hasta la cabeza. Pero, hermano, déjeme decirle, hay que descubrir cómo vencer la tentación. Hay que saber cómo meterse con Dios y empaparse de Dios para que tengamos fuerza y vencer esa tentación. Hay quienes que son cristianos hasta que la mujer los separe de Dios, ¿verdad?
He conocido muchachas también en las iglesias que se notan muy espirituales y cantan y son un trompo, pero de repente llega alguien y dice: oye, vamos allá. ¿A dónde? Allá, tú sabes. Ok, está bien, se van. Tranquilitas, a caer en las garras del otro. No son fuertes esas muchachas, son débiles. Cualquiera que le haga la invitación, con ese se van. Y hay mujeres que ahora, bueno, antes quizás no pasaba tanto así, pero hoy las muchachas invitan, desafían al novio. Es que no eres hombre, ¿verdad? No eres hombre. Y el novio: no, tú sabes, soy hombre, pero yo soy cristiano. No quiero yo cometer pecado. Y eso pasa dentro de la misma iglesia. No estoy hablando de una persona que no sea cristiana de afuera. Allá, pues allá no hay respeto, no hay nada de eso, pura suciedad. Pero dentro de la iglesia están pasando cosas así. Y es muy peligroso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. El que viene a la iglesia y quiere servir al Señor y no tiene el don de continencia, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que tener actividad en la iglesia, juntarse con los jóvenes, participar, aprender a tener amigas. Porque el punto es de que hay quienes dicen: yo no puedo tener amigas en la iglesia porque siento que voy a pecar. No. Hay que acostumbrarse a ser amigos del sexo opuesto para que todo eso pues se vaya anivelando en nuestra psicología, a fin de estar uno participando, ¿verdad? Y preparándose para más adelante casarse, claro que sí. El versículo 10 dice, vamos a leer el versículo 10, si es que lo tienen. No quiero leer el versículo 10, el 32, el versículo 32. Usted puede leer todo este capítulo en casa. Lea todo este capítulo, se va a dar cuenta. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y eso es cierto, porque por muy cristiano que sean, si la esposa no le cocinó, llegó el marido y no encuentra comida, pues ahí empezó el pleito. Si el marido llega y no le lleva el cheque, también otro pleito. O sea que un pleito trae el otro y el otro trae el otro y no hay paz en esa casa. Pero bueno, aquí no sucede eso, porque aquí los maridos no dan el cheque ni las esposas cocinan. Bueno, están tranquilos, en paz. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 5, el apóstol Pablo está siendo acusado por esto y por lo otro. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cada quien tenía su esposa. Pero Pablo tenía el don de continencia. Tal parece que Bernabé también lo tenía. Por eso es que en Apocalipsis 14:12 leemos algo, porque es claro que los israelitas de la tribulación no están en el periodo de la gracia, como lo está la iglesia en el tiempo presente. Pues ellos son salvos por medio de obras y la fe de Jesús. Pero nosotros, hermanos, somos salvos por la fe en Cristo Jesús
pero ya con obras que Dios ha preparado para que vivamos en ella. Así que nadie acá puede hacer méritos con sus obras para salvarse. Ya Cristo lo hizo todo. Dice Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los israelitas, los que guardan los mandamientos de Dios, la ley de Moisés y la fe de Jesús. Note bien que ellos no se separan de la nación. Es una nación que permanece. No son como muchos que dicen que Israel ya no es Israel. Entonces los 144,000 hermanos son los que han sido redimidos de entre los hombres para ser primicias para Dios y para el Cordero. Y el viernes pasado hicimos esta pregunta: ¿qué son las primicias? Cuando la Biblia habla sobre las primicias, se refiere a la primera porción de la cosecha, los primeros frutos de la tierra que los israelitas debían de traer a Dios como ofrenda. Esto era en respuesta al mandato que se encuentra en Éxodo 22, 29 al 30, o 29 y 30. Dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Dios siempre pedía las primicias. Hay cristianos que practican las primicias. Por ejemplo, cuando están pidiendo al Señor un trabajo: Señor, dame un trabajo, que estoy sin trabajo. Ellos le prometen a Dios traer las primicias. Porque recuerden que antes las primicias pues eran cosechas y todo eso. Antes no había banco, no había dinero como lo hay ahora, que es el dinero el que manda. Sin embargo, los campesinos que son cristianos, ellos le dan las primicias a Dios. El primer animal que tenga, o la primera cría que tenga la vaca, pues es para Dios. Muchas veces ellos lo que hacen es vender ese novillo o novilla y darle el dinero a la iglesia. Porque imagínense que alguien diga: aquí tengo las primicias, y llamar a la vaca Einstein. Una vez, estando en la radio, llegaron unos hermanos y me llamaron. Yo estaba en la cabina y me llamaron, y yo salgo y me dice: hermano Portillo, yo le prometí al Señor traer unas primicias. Nació el pollito y bueno, creció, y mire, pues aquí le traigo esto. Y yo: hermano, déselo a su pastor, no a mí, yo no recibo primicias. Bueno, llámele usted como quiera, pero yo le voy a dejar las 2 gallinas acá. Y al rato ahí traen las 2 gallinas. ¿Y sabe dónde la amarraron? En las patas del escritorio del gerente. Y se fueron. Y las 2 gallinas allá afuera, y yo pues pasando los programas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que de repente llega el gerente, usted, y ve las 2 gallinas amarradas ahí. Se enojó especialmente que las primicias no eran para él. Si hubiera sido para él, pues se hubiera alegrado. Pero yo le quise decir: no, lléveselas, no hay ningún problema. Porque la gente da primicias, ¿verdad? En los campesinos. Yo vi eso como ejemplo con mi abuelo. Mi abuelo tenía ganado hasta que ya no, tenía tierras, y me gustaba darle de comer a las gallinas cada mañana, porque un gallinero que tenía terrible, y les tiraba el maíz y todo eso, a aquella fiesta que estaba ahí. Pero tenía cuidado de que el primer pollito que naciera, él lo identificaba, lo pintaba, le echaba algún color y decía: esto es primicia. El novillo que naciera, esto es primicia. Él tenía su negocio, se llevaba a Chile, se lo llevaba a la capital, y ahí venía con mucho dinero que me decía: mira, vente para acá, ayúdame porque tengo que dar los diezmos. Siempre él, fiel al Señor,
con sus diezmos, con sus primicias, con sus ofrendas, porque hermano, esa es una forma tan especial para adorar a nuestro Dios. Usted no solamente va a adorar a Dios aquí con la mano levantada, hablando en lenguas y todo, no. ¿Qué tiene usted para Dios? Dios le está dando a usted un cheque, le está dando salud, le está dando su trabajo, y usted como punto de partida va a ser como David: Señor, ¿de qué yo te voy a dar? Solamente de lo que tú me das es que yo te doy, porque todo es tuyo, Señor. Entonces, dar los diezmos y las ofrendas, y si usted quiere dar primicia, todo es de acuerdo a su fe. Pero usted tiene que saber que darle a Dios diezmos, ofrendas y primicias es adorarlo con todo nuestro corazón. Decirle al Señor: yo soy tuyo, mi dinero es tuyo, mi trabajo tú me lo has dado, y todo lo que yo tengo ha venido de ti. Así que no podemos nosotros negarnos, hermano, porque entonces no estamos adorando a Dios como se debe. Alguien dirá: es que no me alcanza. Ok, examina por qué no te alcanza. Vas a ver que Dios, Él lo dice: probadme en esto, dice Jehová, y abriré ¿qué? Las ventanas de los cielos. No, que el Antiguo Testamento. A mí no me interesa que sea el Antiguo Testamento. El Dios que lo dijo es el Dios en que yo creo. El carácter de Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre, mi hermano. Es el mismo Dios. Es el Dios que recompensa una obra de fe. La recompensa. Entonces, aquí lo dice claramente. La mayoría de los estudiosos bíblicos, hermanos, concuerdan en que los 144,000 estarán inaugurando el milenio juntamente con Cristo. Qué hermoso va a ser eso, hermano. Y va a ser ahí en el monte Sión, tal como lo ve Juan en su visión, entrando vivos. Oiga bien, ellos van a entrar vivos al reino milenial, como primicias de la cosecha de israelitas que vencieron en la tribulación, que entrarán sin ver muerte en el milenio, y de los resucitados al comenzar el milenio, o sea, los 1000 años, van a resucitar. Ya la iglesia no está resucitada. 7 años antes la iglesia ha resucitado. Eso es lo que Cristo es para la iglesia, mi hermano. Por eso Pablo le llama a Cristo primicia nuestra. Dice: Él es la primicia de la resurrección de los muertos en él. 1 Corintios 15, 20, 21. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En sus bocas no fue hallada mentira, dice Juan, de estos 144,000. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mire qué hermoso. Por eso Pedro dice que Cristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pedro le aumentó las arrugas, porque la iglesia, hermano, se va renovando en Cristo cada día. Ahora, note bien que el apóstol Pablo, él sabía muy bien que los israelitas iban a ser salvos. Lo dice ahí en Romanos 11, 26. Pero miren cuál era el deseo del apóstol Pablo ahí en Romanos 10, del 1 en adelante. Vamos a leerlo para que usted esté familiarizado con este pasaje. Romanos 10, del 1 en adelante, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo oraba por el pueblo de Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, que es Cristo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree,
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, como que dice, Cristo, nadie ha subido al cielo. ¿Quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, dando a entender que Cristo sí llegó al abismo, y no hay duda sobre esto. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No solo Jesús dicen: si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no eres salvo. Te tienes que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Y ellos creen que la persona, cuando acepta a Cristo, sus pecados no son perdonados todavía. No son perdonados. Si al año se bautiza, al año sus pecados son perdonados, porque ellos dicen: yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, y lo sumergen. Desde el momento que salen las aguas, entonces ya sus pecados son perdonados. Eso no está en la Biblia. La Biblia nos indica que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no es el bautismo el que nos limpia de todo pecado a nosotros, es la sangre de Cristo. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos, con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es lo que va a pasar en los 7 años, especialmente en la última mitad, o la segunda mitad, los 3 años y medio. Los 144,000 serán los pregoneros, y los judíos, los israelitas, todos entonces van a saber y van a conocer a Jesús como el Mesías. Porque los 144,000 estarán refiriéndose al Mesías cuando le estén predicando. Entonces, hermano, tenemos nosotros que entender que tenemos un privilegio grande, hermoso, de nosotros también dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Como iglesia, dar testimonio. En estos días la iglesia, hermano, está decayendo. Que quieran decaer los que quieran decaer, pero usted manténgase firme. Porque aquí nadie decae por falta de palabra, ni por falta de adoración a Dios, ni por falta de doctrina. Es porque Satanás, hermano, envenena. Si Satanás engañó a los ángeles del cielo, diciéndoles cosas malas de Dios para que se unieran a él, ¿cuánto más es más grande el poder de Satanás sobre aquellos que se descuidan? Cuando alguien ya no siente el deseo de venir a la iglesia, ya no siente el deseo de ser responsable con su iglesia, como lo prometió cuando fue recibido como miembro de la iglesia. Usted sabe que usted llena una tarjetita donde hay preguntas ahí, ¿verdad que sí? Dice: ¿ha sido usted bautizado con el Espíritu Santo? Si pone no, dice: ¿y estará usted buscando la llenura del Espíritu Santo? Usted pone sí. ¿Estará asistiendo a la iglesia, a sus cultos regularmente? Usted pone que sí. ¿Andará usted chismoseando y poniendo en mal a los otros? Usted pone que no, ¿verdad? ¿Pagará usted sus diezmos fielmente al Señor? Usted puso que sí, ¿verdad? Todo esto que usted contestó, Dios lo puso en el cielo. Por eso dice Eclesiastés: cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla.
¿Por qué razón? Porque, hermano, Dios cierra las puertas. Muchas veces decimos, ¿y por qué paso por esto? ¿Y por qué paso por esto? ¿Qué viene ahí? ¿Por qué paso? Es que no hay bendición, hermano. No hay bendición. Esta persona se le va el gozo, quiere andar peleando todo el tiempo, habla mal de la iglesia. Si va a dar los diezmos, los da protestando. No, esto me hacen falta. Mira, aquí yo estoy necesitando estos $10 que voy a dar. Pero, hermano, es que la vida del cristiano es una vida de fe. ¿Cuántos empresarios, hermano, han sido bendecidos por darle a Dios para su obra? Empresarios que le pagan a los misioneros cuando van a África, cuando van acá, cuando van allá. Empresarios que no dejan que su iglesia decaiga. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido tremendamente. Y aquí hay testimonios en esta iglesia, mi hermano. Por eso aquí predicamos a un Dios vivo. A un Dios, hermano, que es el que recibe las cosas. Porque hay testimonio. Aquí hay hermanos, hermano, que sus diezmos eran de $40, $60. Y así fue creciendo. 200 después. Y otros dando. ¿Y cuál es la sorpresa que yo como pastor me llevo? Que el historial de ellos, de dar esa cantidad de diezmos, cambia. Porque como le están dando a Dios, Dios les da inteligencia. Muchas veces queremos que Dios nos dé más dinero. Señor, tú sabes, te di $120 que caigan del cielo ahora mismo, Señor. Ahora mismo que caigan $2,000. No. Dios te va a dar inteligencia. Dios va a trabajar con tu espíritu, con tu alma, con tu mente, para que tú seas más listo, más inteligente y puedas ser bendecido materialmente. Te da gracia ante tus jefes. Todo eso lo hace, todo eso, hermano. Pero como la gente es incrédula, piensa que no hay que darlo porque soy pobre, que no me alcanza, que aquí, pues nunca te va a alcanzar. Pero estos muchachos y estos hermanos de acá, hermano, déjeme decirle, si daban al año 1,500, ahora están dando 11,000, 10,000 al año. ¿Qué significa eso? Que Dios los está, ¿qué? Bendiciendo, porque le dan a Dios lo que es de Dios. ¿Se da cuenta? Tú no le puedes dar al diablo lo que le pertenece a Dios. Su dinero tiene que ser un dinero santo, purificado a través de sus diezmos, porque eso es lo que Dios nos da a entender a nosotros. Pero al no tener nosotros este conocimiento y esa fe, vamos a dudar. Nunca le pongo una tarifa a Dios para dar sus diezmos, porque también he visto que hay quienes han trabajado y en esa semana pudieron haber entrado $5,000, pero todo el tiempo dan $100 de diezmos. No importa que haya entrado lo que haya entrado, siempre dan una tarifa. Mi diezmo, 100. Y ya tenemos aquí, vamos a ajustar 15 años de estar acá. Y todavía hay 2 o 3 que le dan los 100. Yo no creo que Dios nos vaya a bendecir en un mes con el trabajo que tienen, con el negocio que tienen, dándole solamente. Porque si usted da $100 de diezmos, ¿cuánto quiere decir que Dios le dio a usted en ese mes? Le dio 1,000. Pero ¿por qué no ser honestos con Dios y el Señor? Yo pongo en el sobre que son diezmos, pero en verdad es un fee que te estoy dando para que no piensen mal de mí, por lo menos para que vean mi nombre ahí, para que el pastor diga que yo estoy diezmando. No, yo sé que no estás diezmando, estás dando tu cuota. Y eso, hermano, me fijo también, que vienen problemas. Cuando de repente viene un problema, cae sobre ellos, porque con Dios no se puede jugar, con el Espíritu Santo no se puede jugar. Si Dios le da a usted su trabajo, acostúmbrese a darle al Señor los diezmos. Es para su propio bien.
Es para su propio bien. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Pues entonces rompe ese hielo. Haga algo. No le escuche a Satanás. No le escuche a su ego. Dele a Dios, se va a dar cuenta cómo Dios en su misericordia abre la ventana de los cielos. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Termino con esto. Así le dijo Dios a Israel: mañana, y estaban en pleno desierto, mañana tendréis agua en abundancia. Abran pozos. En el desierto no hay agua. Y empezaron a abrir. Pero ¿de dónde va a venir el agua? Ellos pensaban que iba a llover. Y ahí no llovía, pero tuvieron que obedecer a Dios, el profeta. Obedezca lo que Dios está diciendo. Pero ¿de dónde va a venir el agua? Si aquí no llueve, ustedes caven, hagan cisternas grandes, hagan muchas, porque mañana habrá mucha agua en esas cisternas. Y algunos estaban renegando. Ay, eso están locos, pero otros obedecieron y empezaron a abrir cisternas lo más que podían. Hermano, no llovió ahí esa noche, pero allá a lo lejos, en un lugar, llovió en abundancia, que el agua se vino y abarcó toda esa área donde estaban los pozos, y se cumplió la palabra del Señor. Ellos esperaban la bendición de acá. No había río, pero es que Dios sabe cómo trabaja. Tú estás esperando que vaya bendición. No, Dios viene por senderos misteriosos. Lo que pasa es que uno conoce los caminos y uno piensa que por esos caminos Dios va a llegar. No. Dios abre nuevos caminos, hermano. Dios sabe cómo manifestarse. Ahí sucede el milagro entonces. Por lo tanto, no desmayemos. Tenemos el sello de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.